Bueno, hoy día vamos a hacer la clase sobre obstetricia forense. Eh, yo sé que ustedes todavía no llevan obstetricia, por eso se lleva al final, no el último año. Bueno, pero algunas cosas, algunos conceptos introduciremos en la clase. La obstetricia forense es una de las ramas más, ¿no?, de la medicina forense, que va a aplicar el conocimiento médico, pero a aspectos puntuales, aspectos como por ejemplo el embarazo y el nacimiento, y en lo que se refiere a la parte civil o a la parte penal, ¿no? Porque ambas situaciones de embarazo y nacimiento pueden dar origen a demandas en el área civil o en el área penal. Va a abarcar todo lo relacionado al embarazo, al parto, al nacimiento, a la paternidad y al aborto, ¿no? En cada una de estas circunstancias pueden darse problemas de tipo médico-legal, y entonces el juez va a requerir un peritaje médico, ¿no?, vinculado a este problema, porque todos los médicos han llevado el curso de obstetricia y saben de qué se trata, ¿no? Entonces, de todos estos, donde más problemas hay es en lo que se refiere al aborto, la interrupción del embarazo. Eso no quiere decir que sea el único problema de la obstetricia forense. Hay otros problemas, pero son menos frecuentes. A ver, a ver. Bueno, en el caso del embarazo, es importante determinar que realmente una persona, en este caso una mujer, ha tenido o está teniendo un embarazo, porque tiene interés legal. Por ejemplo, para calificar casos como un aborto, tiene que determinarse primero que había un embarazo. Para demandar a alguien por paternidad, tiene que demostrarse que había un embarazo. Casos de herencia, ¿no?, casos de violación, ¿no?, y embarazo subsiguiente. Entonces, se tiene que determinar fehacientemente que ha habido un embarazo, porque existe lo que se llama la pseudociesis. La pseudociesis es el falso embarazo. Es un trastorno de tipo psiquiátrico que pueden tener algunas personas, que les hace creer que están gestando. Inclusive pueden llegar a presentar síntomas, pero no signos. Síntomas vinculados al embarazo, ¿no?, y puede llevar al engaño, ¿no?, a la persona que no está bien entrenada. Ha habido casos, ¿no? Hace unos años en televisión, una señora anunció un centro de salud que había hecho sus controles ahí, que había dado a luz y que le habían robado su bebé. Felizmente que ahora hay un registro ecográfico y el médico demostró que nunca estuvo gestando, ¿no? Todas las ecografías nunca hubo un embarazo. Era un caso de pseudociesis. Sin embargo, los había demandado, ¿no?, por haberse apropiado del supuesto recién nacido, lo cual es una demanda bastante seria, ¿no? Es una pena bastante alta. Entonces, se tiene que saber determinar exactamente, ¿no? Uno dirá, pero es fácil. No, no siempre es fácil. La mayor parte de veces es fácil determinar que una persona está embarazada, pero no necesariamente siempre. En obstetricia le voy a enseñar que para demostrar un embarazo tenemos signos presuntivos, signos probables y signos de certeza. Eso lo van a ver en la parte obstétrica, acá solamente les voy a mencionar. Signos presuntivos son signos que pueden corresponder a embarazo, pero también puede corresponder a otras cosas que no son embarazo. O sea, es una presunción nomás, ¿no? Por ejemplo, la menorrea, falta de regla, ¿no? ¿Corresponde a un embarazo? Sí, pero también hay amenorreas de otra causa, ¿no? Insuficiencia del eje hipotálamo hipofisiario, etcétera, y generan amenorreas, ¿no? Entonces, no necesariamente amenorrea es sinónimo de embarazo. La hipertrofia mamaria también es presuntivo, pero no definitivo. Cualquier tumor que sea productor de estrógenos también le va a dar hipertrofia de mama, ¿no? Igual que el signo de Chadwick, ¿no? Que es el signo de Chadwick, que es en el embarazo, la vulva y la vagina toman un corazón medio cianótico, ¿no? Ese es por el estímulo estrogénico. No es un signo definitivo, es solamente presuntivo. La dermopigmentación, o sea, la pigmentación, ¿no? Por ejemplo, la línea alba, que es acá, ya la han visto ustedes, que es acá en la parte central del abdomen, se vuelve más oscura, ¿no? Y signos generales, ¿no? Tener más sueño, cansancio, etcétera, que todos son signos que pueden corresponder a un embarazo, pero pueden corresponder a muchas
otras cosas. Entonces esos son los signos presuntivos. Los signos probables son signos que indican que ya la posibilidad de que haya un embarazo es muy alta, ¿no? Y la posibilidad de que no sea embarazo ya es un poco difícil, pero tampoco quiere decir que en 100% se va a dar la probabilidad de que sea un embarazo. Tenemos, por ejemplo, la palpación del útero después de las 12 semanas sobre el pubis. Vamos a ver un esquemita ahora, como el útero, las primeras 12 semanas, es intrapúbico. Después de las 12 semanas sale el pubis. Entonces, después usted palpa un pubis, perdón, un útero por encima del pubis, ya puede ser un embarazo. Lo más probable es que sea un embarazo. Pero, ¿y si es un tumor, un leiomioma? Casi crece el útero. O sea que la probabilidad no es certeza, ¿no? Después, el crecimiento uterino, pues lo mismo, ¿no? El signo de Heger es un signo que van a ver en obstetricia de que es con palpación bimanual, ¿no? Con uno el cuello y con el otro el fondo. Y lo mueven y da la impresión que como que fueran dos piezas diferentes, ¿no? Y eso se ve pues en el embarazo. Pero tampoco pues, es signo de certeza. Las contracciones de Branton Hicks que se presentan en el último trimestre, que son contracciones indoloras del útero que se pone duro. Entonces, tampoco llega a ser certeza. Es bien probable porque es difícil que se den eso si que hay embarazo, pero no es imposible. El peloteo abdominal, o sea que eso que golpean con una mano el abdomen, da un golpecito y lógicamente la onda se transmite por líquido amniótico y se siente el golpe en la otra mano, ¿no? El dosaje de la gonotrofina, ¿no? Que alcanza su máxima producción al final del segundo mes, en la octava semana. El dosaje de gonotrofina me podrían decir, esa es certeza, no es certeza. Hay tumores productores de HCG. Una persona puede tener un tumor productor de HCG y no está gestando. Y los de certeza, o sea que eso ya son 100% seguros, son los latidos fetales, ¿no? Escuchados directamente, ya pues, ¿no? Porque la frecuencia del latido fetal es diferente a la del latido materno, ¿no? El feto habitualmente late más o menos a 140 por minuto. Movimientos fetales, con uno palpe y se mueve, ¿qué se puede mover dentro del abdomen de una mujer? Un feto, pues, ¿no? La imagen fetal ecográfica. Actualmente la ecografía se ha convertido en el método diagnóstico más importante para el embarazo. Desde la quinta a sexta semana ya se puede ver saco gestacional. Entonces puede tener una prueba inequívoca de que hay un embarazo. Esta hormona gonotrofina, que nos va a servir inclusive en algunos casos de peritaje que tengamos, porque a veces se tiene la falsa idea que dice, tenía su HCG positiva y ya tiene que haber sido embarazo. Miren, no, no es así. El HCG se produce en el cicito trofoblasto, o sea, cuando hay un embarazo, es cierto, ¿no? Pero no van a ver que no necesariamente siempre se va a producir ahí. ¿Para qué existe la HCG en el embarazo? Para mantener el cuerpo lúteo ovárico, para que produzca progesterona, porque la progesterona les mantiene el embarazo. ¿Por qué? Porque la placenta es muy pequeña todavía. Cuando la placenta crece y asume la función del cuerpo lúteo ovárico, ahí involuciona. Ahí involuciona ya no es, pero al comienzo es necesario, ¿no? Por eso que al comienzo sube más la HCG. También se piensa que la HCG contribuía a la autotolerancia materna. El fenómeno de autotolerancia, todo esto le van a hablar en obstetricia, ¿no? Hay una invasión de las vellosidades coreales, ¿no? Que son de origen fetal, prácticamente de tejido que va a ser de origen fetal, hacia la pared uterina, ¿no? Y no hay un rechazo normalmente, porque son antígenos extraños. Hay una autotolerancia por parte de la mujer gestante hacia esos antígenos extraños, ¿no? Y no se sabe exactamente qué cosa, qué contribuye o qué produce la autotolerancia. Pero se piensa que el HCG contribuiría también a esa autotolerancia, ¿no? Cuando no hay esa autotolerancia, el organismo de la mujer lo rechaza al embrión o al feto y se producen abortos también, ¿no? Es una de las causas del aborto. La HCG se mide también en orina y sangre para diagnosticar el embarazo, ¿no? Es el método más común pues, el test de embarazo, ¿no? En ese caso, eso es un anticuerpo monoclonal específico que es la unidad beta, ¿no? Esos exámenes que hay en orina y sangre para para determinar si hay embarazo, utilizan la unidad beta, la HCG, que es específica, ¿no?
para orina y sangre, porque la unidad beta en sí se puede confundir con la FSH, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando es unidad beta, ya eso es específica del HCG producida en el embarazo. La detección en orina más o menos va de 20 a 100 miliunidades por mililitro de orina. Pero cuando la orina está muy diluida, ¿no? ¿Cómo te das cuenta que está muy diluida? Porque la densidad es menos de 1015, ¿no es cierto? Menos de 1015 significa que está muy diluida. Entonces, a pesar que la mujer está gestando, puede dar un falso negativo, ¿no? Por la dilución, ¿no? Ahora, en el suero es mejor. En el suero, las pruebas que hay actualmente detectan niveles de hasta 5 milunidades, o sea, mucho menos que la orina, ¿no? Aparte de que en suero se puede cuantificar la cantidad de unidades que tiene una persona, ¿no? Que más o menos es, la cuantificación es útil para seguir un aborto incompleto. Si una persona tiene aborto incompleto, le hacen el legrado y los niveles continúan altos, evidentemente que no ha salido todo el material trofoblástico, ha quedado todavía ahí, y por eso que sigue produciendo HCG. En los embarazos ectópicos, ¿no? ¿Cómo se quería embarazo ectópico? HCG positiva y la ecografía del útero vacío, ¿qué cosa piensa? El embarazo fuera del útero, el embarazo ectópico. Los tumores de células germinales y del trofoblasto, ¿no? El coriocarcinoma, etcétera, también son productores de HCG y ahí es importante cuantificarlos, no solamente el examen cualitativo, que son las pruebas de las tiras de embarazo, sino el examen de tipo cuantitativo. Estas son las concentraciones en el que van variando, HCG, verán que llegan a tener su máximo pico acá, ¿no? Entre las 7 a 12 semanas, ya a alcanzar su máximo pico, esto está en 1000 unidades, ¿no? 1000 unidades por mililitro, ¿no? Y entre 115.000 a 289.000, ¿no? Y de ahí caen. ¿Por qué comienzan a caer? Porque ya la placenta toma su rol, ¿no? Toma su rol en producir progesterona para mantener el embarazo y comienza a caer. Cuando estos niveles no caen y siguen altos, hay que sospechar que hay una entidad que está produciendo HCG. Lo más común es una mola, ¿no? La molatiforme, que lo van a ver en el curso también, o puede producir cantidades anormales de HCG. Por eso la ventaja del dosaje en sangre perdón, del examen en sangre de HCG que se puede hacer cuantificar, un dosaje cuantificado, ¿no? Bueno, eso es para ilustrar lo que le dije antes, ¿no? Pero como le digo, esto lo van a ver, esto lo van a ver cuando viene el curso de obstetricia, ¿no? Entonces, si ya todas estas maniobras para comprobar el embarazo, es bueno saberlas, porque al final todo el mundo dice, le hago una ecografía y ya sé si hay embarazo. Pero no siempre hay un ecógrafo disponible, ¿no? Y si uno no tiene experiencia leyendo ecografía se puede equivocar. Entonces no hay que dejar de lado todas las maniobras obstétricas, ¿no? Y los signos del embarazo, que es algo que uno los puede determinar. Donde vaya, lo va a tener en su cabeza. Probablemente no hay un ecógrafo, pero el conocimiento uno lo lleva a todos lados. Este es el crecimiento uterino, ¿no? Comienza a salir del pubis y ya se comienza a palpar, ¿no? Porque comienza pequeñito y ya se comienza, pero ya al final del embarazo, pues ya me quita hasta dónde llega, ¿no? Casi llega hasta la apéndice sifoides. ¿Cuánto dura el embarazo? El embarazo dura 280 días a partir de la última regla, o sea, del FUR, ¿no? Fecha última regla. Eso equivale más o menos a 10 meses lunares, ¿no? 10 meses lunares, y los meses lunares son de 28 días, o puede ser 9 meses calendarios. El mes calendario es de 30 a 31 días, ¿no? Entonces, más o menos la forma, pero más o menos es el promedio. Si nace antes de las 36 semanas, se considera pretérmino, ¿no? Y después de las 42 semanas, ya es un postérmino. O sea que hay un rango dentro de este parámetro para considerar que es normal la duración del embarazo. Ahora, esto no siempre se puede utilizar tan fácilmente. Pues si una mujer tiene reglas irregulares, ¿no? La fecha última regla a veces no es muy útil, no podemos precisarlo. En ese caso, las ecografías seriadas, ¿no? Porque nos pueden decir, de acuerdo al crecimiento del feto, más o menos cuántas semanas debe tener de embarazo.
es el crecimiento de un feto que al comienzo es muy pequeño. Verán que el embrión hasta 8 semanas y hasta las 12 semanas es un feto. Es muy pequeñito. Después ya viene, a partir de las 6 semanas, y viene un crecimiento exponencial, ¿no? Y al último gana peso con una rapidez tremenda. Este es también fue lo mismo, pero con desarrollo el embrión, ¿no? Es los estadios de Carnegie. Esto en embriología les han enseñado los estadios de Carnegie, ¿no? Que es una colección de embriones humanos para determinar su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, acá dice 9 semanas, 10 semanas, ¿no? 11 semanas. Es bien pequeño al comienzo, ¿no? Bien pequeño. Y hay un momento que, pasándole a las 12 semanas, comienza a crecer mucho más rápido, ¿no? Entonces, el principal problema de la obstetricia forense es la interrupción del embarazo que se llama el aborto. Que la mayor parte de denuncias de demandas son por el aborto. No son, hay otros problemas de la obstetricia, pero son muy raros, ¿no? No son los más comunes. El aborto se va a ver a cada rato. ¿Qué es el aborto? Es la interrupción del embarazo antes que el feto sea viable, ¿no? Antes de que el feto. Entonces, pero este es el que sea viable, pues acá está mal, ¿no? Porque acá no es después, es antes. Esto lo voy a corregir, ¿ya? Es un error en el tipeo, ¿no? ¿No? Entonces, pero ese es el concepto médico. Antes, no se olviden, es desde que se produce la concepción hasta cierta edad gestacional. El concepto legal es el concepto médico, pero el concepto legal es otro. Para la ley, ¿qué es aborto? Es la interrupción del embarazo en cualquier época de la gestación, ¿no? En cualquier época. O sea, puede tener 24 semanas y se interrumpe el embarazo, para la ley es un aborto, ¿no? Ahora, para la ley, el aborto, desde el punto de vista legal, tiene que ser un aborto provocado, ¿no? Provocado, doloso, o puede ser un aborto preterintencional. ¿Qué es un aborto preterintencional? Cuando una persona, una gestante, recibe una agresión o golpes sin la intención, sin saber que estaba gestando. Y al final termina abortando a consecuencia de eso, ¿no? Entonces, eso también encaja dentro del concepto legal del aborto. El aborto incompleto, que por causas médicas, para la ley no lo consideran como aborto. Que es lo que más se supone que hay, ¿no? Y esos aprovechan para sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Mujer por alguna razón, puede ser por insuficiencia placentaria, tiene un aborto incompleto, ¿no? Entonces, para la ley eso no es cuestión de investigar, ni denunciar, ni nada. Solamente el aborto, que en cualquier momento de la gestación, que sea provocado, doloso o preterintencional. Tiene como requisitos que la gestación debe ser uterina. O sea, no hay aborto para la ley si la gestación es, por ejemplo, tuvárico. No se puede, ¿no? Tiene que haber gestación dentro del útero y el producto de la concepción tiene que morir a consecuencia de este aborto, ¿no? Porque si lo interrumpieron, por ejemplo, a la semana 28 y nació vivo, no lo consideran aborto ante la ley. Tiene que haber muerte del producto de la concepción. Estas son las zonas de implantación normal, ¿no? Normalmente, para que haya el requisito, tiene que haber implantación intrauterina, donde se realizan todas las fases iniciales de desarrollo, ¿no? Cualquier embarazo localizado fuera de la cavidad uterina va a ser considerado embarazo ectópico y en ese caso no aplicaría desde el punto de vista de la ley para su interrupción como un aborto. Quiere decir que si viene una mujer con un embarazo ectópico que en la trompa de 8 semanas, ustedes lo operan y le cortan la trompa y sacan producto, eso no es aborto ante la ley, porque no es uterino. El aborto, este es para graficar realmente, ¿no? Hay varios métodos que vamos a mencionar ahora, ¿no? El más común es el Alegra, ¿no? Que extrae el producto de la concepción que tiene que estar dentro de la cavidad uterina, eso es un requisito. Bueno, ahora con el desarrollo de la ecografía, evidentemente es más fácil. Antes era más difícil, ¿no? Ahora una buena ecografía determina fehacientemente la cogestacional, presencia de feto, de embrión o feto, ¿no? Si tienen malformaciones, etcétera. Ya lo verán en el curso, pues, ¿no?
Entonces, y hay tipos de aborto. Desde el punto de vista médico, o sea, criterio obstétrico, el aborto puede ser ovular cuando se pierden las primeras 3 semanas de la gestación, embrionario cuando se pierde de la cuarta a la octava, y fetal cuando se pierde por encima de la novena semana. Esos son criterios netamente médicos, es criterio obstétrico. Pero para la ley, el criterio legal para clasificar el aborto son estos tres: el aborto doloso, el aborto pretintencional y el aborto terapéutico. El aborto doloso, o sea, el aborto que se hace con la finalidad de producir la interrupción del embarazo, hay una intencionalidad de interrumpir el embarazo, es el aborto doloso, ¿no? Acá se tiene llamado el autoaborto, el aborto consentido y el aborto no consentido. El autoaborto es cuando la misma mujer se provoca, ¿no? Mediante sustancias abortivas, metiéndose palitos, diferentes cosas, se provoca el aborto. El aborto consentido es cuando una persona le hace a la gestante el aborto con su consentimiento de ella, ¿no? Y el aborto no consentido es cuando se le hace el aborto, pero sin que la persona esté enterada, sin su consentimiento. Después tenemos el aborto pretintencional, que es aquel que se produce sin que haya intención de haber desencadenado el aborto, ¿no? Y el ejemplo más común es una persona que es agredida, ¿no? O que es golpeada y estaba gestando y a consecuencia de eso le presenta un aborto. Es un aborto pretintencional porque no hubo intencionalidad del agresor de producir el aborto. Y el aborto terapéutico, ¿no? Que es un aborto en el cual se considera que es la única forma de evitar la muerte de la gestante o un daño grave para la salud, ¿no? Es aborto terapéutico. Pero esto ya es un poquito discutible, porque antes sí se usaba el aborto terapéutico porque había condiciones médicas que podían matar a la gestante, por ejemplo, un feto en transversa, ¿no? Rompe el útero y se muere. Pero ahora con el desarrollo de la obstetricia ya es difícil. Feto en transversa le hacen una cesárea y se acabó. O sea, antes decía o muere el feto o muere la madre. Ahora es bien raro que se dé esa disyuntiva, ¿no? Con el avance de la medicina es un poco difícil encontrar una condición en la cual uno dice, tengo que escoger entre la vida del feto o de la madre, ¿no? Puede existir, pero ya se ha hecho mucho más raro. Ahora, en cuanto a las maniobras abortivas, ¿no? O sea, la maniobra que se hace para conseguir el aborto, es el conjunto de operaciones que se realizan para provocar la interrupción de la gestación y la muerte del producto y su eliminación de la cavidad uterina. O sea, de los requisitos para un aborto nace la definición, ¿no? Interrupción de la gestación, muerte del producto, tiene que haber muerte del producto, y eliminación de la cavidad uterina. Aquí sí que tiene que ser un embarazo intrauterino, ¿no? Con muerte del producto de la concepción, y que es interrumpido ya en forma adrede, ¿no? No es una interrupción casual. Hay medios para producir el aborto. Tenemos los medios directos y los indirectos. El medio directo es la dilatación del cuello, ¿no? A veces dilatan el cuello y eso provoca que se inicien contracciones y se expulse, ¿no? El problema es que al hacer eso, que a veces no expulsan las membranas y terminan en el hospital, ¿no? Terminan con un supuesto aborto incompleto, entre comillas, y tienen que hacer un legrado. Si no, el útero no se contrae y sigue sangrando, ¿no? La introducción de cuerpos extraños a la cavidad endometrial. Introducen sondas así, ¿no? Y como es un cuerpo extraño, genera contracciones uterinas que expulsan al producto de la gestación. El más común que se usaba era antes en la dilatación y curetaje. O sea, dilataban con el dilatador de Hegar, no ya van, cuando se van a ver, van dilatando el cuello y después metían una cureta, con esa cureta que tiene un borde cortante, no es como una cuchara, pero con borde filudo, ¿no? Hacían el curetaje, todo, limpiaban toda la cavidad y sacaban todo, ¿no? Tiene sus riesgos, no, tenía y tiene sus riesgos. Se usa menos ya. Después, por inyección de sustancias extrañas dentro del útero, por ejemplo, solución hipertónica de cloruro de sodio, ¿no? Lo queman al feto prácticamente y también muere, ¿no? Y lo que más se usa actualmente es lo que se llama aspiración-succión. Ven los aparatos de succión, que son como unas bombas de succión. Entonces, dilatan el cuello, colocan la cánula y aspiran, ¿no? Y aspiran. Entonces, y esos casi no dejan huellas, ¿no? Y el riesgo es mucho menor.
con dilatación y curetaje se ha muerto bastante gente. Ahora se mueren menos con esta técnica, ¿no? Y maniobras indirectas se da más que todo en gestantes que tienen mala implantación uterina, lo cual es raro. Entonces, por una caída, un esfuerzo, eso de que cuando se cae una gestante va a abortar, es bien raro. Salvo que hay una mala implantación, pero normalmente no aborta por una caída, ¿no? ¿No? O por un esfuerzo, porque cargó una maleta, no, habitualmente no es así, ¿no? No es así, no, qué fácil sería pues que se produzca un aborto, ¿no? El aborto provocado, que es el aborto doloso, ¿no? Que es el que, digamos, amerita la investigación desde el punto de vista forense. Bueno, es la muerte deliberada, ¿no? Por parte de la propia embarazada o de otra persona. Usan agentes físicos, químicos, y este es porque para ver, ¿no?, cómo se usa ahora la succión, ¿no? Este es como una, ¿cómo le puedo decir? Como un embudito, está conectado a una bomba de succión. Dilatan el cuello, ¿no? Y colocan y lo van jalando, ¿no? Lo van chupando, como se dice. Entre los medios tóxicos, ¿no? Hay muchos medios tóxicos que pueden ser dados por vía oral o colocados en la cavidad uterina. Tenemos sustancias con minerales o metaloides, alcaloides, la quinina, los derivados del corazón del centeno, también aceites minerales, ¿no? La cantaridina, ¿no? Que es un producto de un insecto, la mosca española, ¿no? Y hormonas, la que más se usa actualmente es la hormona, la PGE2, ¿no? De todos los medios tóxicos es la que más usa, ¿no? La succión-aspiración ha desplazado el curetaje. Es el método más usado actualmente, ¿no? En Estados Unidos, el 85% de los abortos el primer trimestre son con succión-aspiración. En Perú cada día se usa más, ¿no? La inyección salina, o sea, consiste en sacar líquido amniótico y con una canulita y meterle de solución salina hipertónica, ¿no? Prácticamente lo quema el feto y produce la muerte del feto en las siguientes 12 horas, ¿no? Todavía hay gente que utiliza eso, ¿no? Después tenemos ¿por qué? Porque se usa inclusive en la semana 16, mire, ¿no? En la semana 16 ya es un grandecito, ¿no? Entonces la construcción tiene sus límites, ¿no? Construcción, cuando son muy grandes no pueden, no, ya no pueden succionar ya. Succiones funcionan las primeras semanas nomás. La prostaglandina PGF2 alfa, no, esta es una proteína que, que se produce en el útero y cuando no ha habido una implantación, ¿no? Y produce luteólisis del cuerpo lúteo. Dice que el cuerpo lúteo porque el cuerpo lúteo normalmente ¿qué hace? No, está actuando para mantener un supuesto embarazo dentro del útero, ¿no? Entonces, cuando no ha habido implantación, ya no tiene sentido que exista cuerpo lúteo. Entonces involuciona y se convierte en el cuerpo amarillo en cuerpo albícans. Ahora, en el embarazo, estas prostaglandinas, ¿qué produce? Contracción del útero, dilatación y borramiento del cuello uterino, porque el cuello uterino, al final del embarazo, cuando ya se va a contraer, se dilata y se borra el cuello. El cuello queda así, se incorpora y desaparece. ¿No? Eso lo van a ver ya, pues, ¿no? Entonces, esta prostaglandina tiene una ventaja, que actúa en cualquier etapa del embarazo. O sea, si tengan 12 semanas, 14, porque la alegra y la reducción solamente son para las primeras semanas. Más semanas ya es muy riesgoso, ¿no? En el caso de la prostaglandina, tiene un problema, que como estimula la contracción uterina, sale el feto. Como se usa en cualquier momento del embarazo, puede salir un feto que ya era grandecito y puede nacer feto vivo, ¿no? Ahí es un problema, porque si feto vivo ya no es aborto, ¿no? Eso puede sucederse cuando se utiliza las prostaglandinas ya en etapas avanzadas del embarazo. Este medicamento da efectos secundarios en la mujer que la aplica, ¿no? Habitualmente lo aplican con un óvulo intravaginal, ¿no? Mayormente. Da cefalea, náuseas, fiebre, calofríos, puede haber hemorragias o síntomas respiratorios también, ¿no? Entonces, ese es otro de los que son más usados actualmente. O sea, la succión en las primeras semanas y las prostaglandinas en las demás semanas.
Este es producto de un legrado, ¿no? El legrado lo que hace, como tiene un filo cortante, succiona al feto, lo corta en partes, ¿no? Y eso es lo que después se extrae, ¿no? Entonces, mira, ven acá, este es un fetito pequeño, ¿no? ¿Cómo lo cortan? Acá lo han tratado de reconstruir, ¿no? Lo corta porque es pequeño y el otro es un filo cortante, ¿no? Y lo va sacando en pedazos, ¿no? Pasa que la gente no ve lo que le sacan, pero en realidad, si lo vieran, la gente creo que se desanimarían de hacerse un aborto, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones del aborto? Pues puede tener complicaciones, ¿no? Que depende bastante de la técnica que se use y de la experiencia del autor y de la edad gestacional. Hay tres factores para que se produzcan complicaciones, ¿no? El procedimiento. Hay procedimientos que son más riesgosos, otros menos riesgosos. La experiencia del autor. Hay personas que tienen mucha experiencia haciéndolo, evidentemente menos riesgo que le pase alguna complicación. Y la edad gestacional. Cuando más semanas de edad gestacional tiene, más riesgo que haya complicaciones. Por eso los que se dedican a hacer abortos tratan de hacer las primeras semanas. Después de la semana, por ejemplo, 10, 12, ya no quieren hacer muchos porque saben que la posibilidad de que haya complicaciones aumenta, ¿no? Exponencialmente. ¿Cuáles son esas complicaciones? Primero, la hemorragia, es una de las más común, porque no sacan todo, quedan restitos y esos restitos no permiten que se contraiga el útero. Entonces, los vasos están abiertos y sangra cantidades, pues, ¿no? Puede haber infecciones, porque a veces no veo técnicas estériles, ¿no? Y pueden causar desde una endometritis, que es lo más pequeño, hasta un cuadro séptico generalizado y se puede morir por el cuadro séptico. Después tenemos el shock vagal, ¿no? El shock vagal se da por la manipulación de vísceras en personas que son muy susceptibles, porque las vísceras son inervadas y tienen inervación en el nervio vago, ¿no? Y hay personas que son muy susceptibles al estímulos vagales y pueden presentar un estado de shock con hipotensión y bradicardia severa, e inclusive paro cardiorrespiratorio, ¿no? Por la manipulación del útero. No es que hay que manipular el útero de todas maneras para provocar un aborto. La embolia gaseosa se da cuando perforamos junto al cuello del útero pasan vasos importantes. Perforamos y perforamos los vasos y le metemos aire. El aire va a viajar y va a producir una embolia gaseosa. Una de las más frecuentes es la perforación uterina o perforación vaginal. Esto indica ya mala técnica, personas sin experiencia, ¿no? Esto le sucede a los principiantes, ¿no? Perforan el útero. El útero cuando está gestando se vuelve más blando, la pared se reblandece. Entonces meten una legra que tiene un borde cortante y si no tienen cuidado, ¿no? Se van y perforan el útero, ¿no? Otros han perforado fondo de vagina. Por eso que ya se usa menos el legrado y más la succión. Requería pues destreza, ¿no? Destreza, habilidad de la persona que lo está haciendo. Después quemaduras, cuando se usa cáusticos, a veces le introducen sustancias cáusticas. Para producir el aborto también, o líquidos calientes, también va a producir quemaduras en los genitales internos, ¿no? Este es un papel, no sé si ven acá, este es un útero, ¿no? Acá había una perforación, ¿no? No es muy grande, pero acá hay una perforación uterina, ¿no? Más que eso se dan por la legra, porque por el borde de la legra corta, a veces, ¿no? Tiene filo. Inclusive, a veces han perforado el útero, se han salido del útero y han perforado a un asa intestinal. Acá, mira, son asas intestinales, ¿no? Es intestino delgado. Entonces se han salido, eso ya pues inexperiencia. O sea que en el aborto pues lo hacen gente hasta que no son médicos, ¿no? Y perforan el útero con todo y legra y se fueron hasta la caída abdominal y perforaron una víscera, ¿no? En este caso han perforado el intestino delgado. Y hay causas de muerte rápida. Perdón, hay casos de muerte, del cual tenemos la muerte rápida y la muerte diferida. La muerte rápida es cuando se presenta en el mismo acto del acelerado. Y la muerte diferida es cuando se presenta después que ya acabó y pasaron algunos días, se presentan las complicaciones que llevan a la muerte. Entre la muerte rápida tenemos primero el shock vagal.
O sea, el shock vagal, jalaron el útero y antes que ya puedan haber introducido la liga, el paciente hizo un paro cardíaco y se murió. Se llama shock vagal. Esos no son fáciles de mostrar, porque ahí no ha habido procedimiento, ¿no? No es fácil de mostrar. No, va a encontrar usted un cadáver de una persona pálida, completamente pálida, ¿no? A pesar que no ha sangrado, ¿no? Entonces uno sospecha que puede haber sido un shock vagal. Después tenemos hemorragias. A veces, digamos, cuando tiene más semanas de gestación y se meten a hacer un aborto, los vasos sangran más, están más grandes. Entonces se le da una hemorragia tremenda y se puede morir la paciente ahí en el mismo acto. La embolia gaseosa también, ¿no? Las personas que tienen un reflejo vagal excesivo, ¿no? Con un procedimiento de diagnóstico terapéutico pueden tener shock vagal y muerte. Claro, no solamente se da esto con la tracción del útero. Hay personas que han tenido shock vagal y muerte, paro, algunos murieron, con otros métodos, con una endoscopía, ¿no? Con una endoscopía. Hasta yo leí un artículo de un urólogo, contacto rectal a un paciente, hizo un shock vagal y se murió. Entonces hay personas que tienen esa predisposición a hacer respuestas vagales, ¿no? Entonces, lo peor que le puede pasar a una persona que se dedica a hacer abortos es que la paciente se le murió en la camilla. No había comenzado el procedimiento y se le murió ahí por un reflejo vagal, ¿no? Y muerte diferida, la que se presenta después de varios días, tenemos cuadros sépticos, cuando ingresan agentes patógenos, ¿no? A la hora que hacemos el grado. Hemorragias también, porque hay hemorragias que duran varios días, y insuficiencia renal, que puede ser causada por el cuadro séptico o por la hemorragia o toxicidad por las sustancias que se pueden haber utilizado para provocar el aborto, ¿no? Este era para tratar de ilustrar la embolia gaseosa, ¿no? La embolia gaseosa, pues, se va a ver en el pulmón, ¿no? Entonces, normalmente se ve macroscópicamente, pero esta foto me gustó porque acá hay un vasito en pulmón que está bien dilatado, ¿no? ¿No? Entonces, normalmente los vasos son más pequeños y en la luz tienen hematíes, rojitos. Pero miren, la luz es más grande, no tiene hematíes. Esto tiene aire, ¿no? Entonces, este es un corte para ilustrar la embolia la gaseosa. En la autopsia se puede encontrar. Y con los estudios histológicos ustedes pueden demostrar que hubo una embolia gaseosa. Porque le pueden dar que hagan el peritaje. Se murió por un aborto. Está bien, pero ¿qué complicación del aborto fue la que lo mató? Entonces no pueden poner solamente muerte. Aborto es la causa básica, pero no la causa final. Entonces uno tiene que buscar cuál ha sido la causa final. Entonces, para el diagnóstico médico forense, uno tiene que primero determinar si hubo embarazo, ¿no? Si había embarazo o no había embarazo, eso es primero. Y para eso utilizamos todo lo que sabemos de cuáles son los signos para determinar si había embarazo o no, ¿no? Después hay que determinar si hubo aborto o no hubo aborto. Para que hubo aborto tiene que haber estado en la cavidad uterina, ¿no? Ya saben, tiene que haber, no haber nacido vivo, ¿no? Todas esas cosas para decir si hay aborto. Después tienen que determinar el origen del aborto. ¿Fue un aborto doloso? ¿Fue un aborto provocado, preterintencional? ¿O es un aborto espontáneo de causa médica? En ese caso no habría ninguna investigación fiscal. Entonces, ¿quién lo dice? El médico lo dice. Ustedes le dicen al fiscal, este es un aborto incompleto por causa médica, el fiscal lo archiva y el caso, ¿no? Entonces, porque ellos lógicamente no son los que van al peritaje médico. También se debe determinar el tiempo de gestación y qué medios se empleó para hacer el aborto. Ahora, ¿qué cosa en una mujer viva, o sea, una mujer que se le echa un aborto y es procesada por eso, pero que no ha muerto, que está viva? ¿Qué cosa buscamos en el examen forense? Primero, determinar signos de embarazo. Los signos de embarazo no se van al momento, ¿no? No se van al momento. Entonces uno busca los signos. Mientras más signos se encuentren, mejor. Hay que examinar si el cuello uterino está abierto, porque para haber provocado el aborto tiene que haber dilatado el cuello. Y cuando lo dilatan, el cuello no regresa inmediatamente Normalmente el cuello es puntiforme, ¿no? Y lo dilatan y después que pasó el procedimiento, inmediatamente no regresa. Se queda entreabierto, ¿no? Se queda entreabierto. Buscar signos de traumatismos en el cérvix. Hay un signo que no falla, ¿no? ¿Cómo conocen? Usted no conoce, bueno, no han visto la pinza tirabala que le llaman.
La pinza tirabal es una pinza larga con dos puntas que se usan en obstetricia para enderezar el eje del útero, porque el útero normalmente no está pues en un eje que uno así desde afuera lo puede examinar. Habitualmente el útero está así, así, ¿no? Entonces, la pinza tirabala agarra del cuello del útero, lo tracciona adelante y ya lo pone, digamos, en posición de que se haga el procedimiento, ¿no? O que pone un espéculo y todo. Pero esa pinza tirabala, que tiene una puntita aguda, deja signos en el cuello, ¿no? Deja los signos en el cuello. Entonces, si uno ve cuello entreabierto, con signos de la pinza tirabala, evidentemente, ¿por qué tiene eso? Porque ha habido un aborto, ¿sí o no? Un aborto provocado, porque eso, la misma paciente no se puede poner la pinza, tiene que haber sido otra persona, ¿no? Ahora, si ustedes encuentran cualquier material en esa área que haya quedado, a coagulitos en esa zona, tanto en el útero como en el fondo saco vaginal, ese poquito lo meten en formol y se envía al laboratorio de patología, donde se puede demostrar si son restos embrionarios, fetales o placentarios. Si se determina que en el estudio anatopatológico que los restos corresponden a esto, significa que ha habido embarazo, ¿no? Que hay embarazo. Entonces hay que utilizar todas las armas. La HCG se puede detectar inclusive hasta 2 días después que se hizo el aborto. No cae de inmediato, ¿no? Porque hay HCG que está circulando. Entonces uno de todas esas cosas se guía porque primero tiene que determinar que había embarazo, pues, ¿no? No, vamos a hacer peritaje porque no había embarazo, entonces tampoco había aborto. Esta es la pinza tirabala. Acá no se ve, pues tiene dos puntitas bien agudas y para enderezar el cuello, sí, se muerde el labio y se jala, pero va a dejar las marcas, ¿no? Va a dejar las marcas, ¿no? Por ejemplo, este es aspirado, pero bueno, ya no se usan con bombillas, usan ahora máquinas aspiradoras, ¿no? Y este es cuando meten sondas, ¿no? A veces meten una sonda, como es un cuerpo extraño, estimula la contracción uterina y también se produce el aborto. O sea, hay bastantes técnicas, evidentemente, ¿no? El hecho que haya unas que son más prácticas, pero no todo el mundo pues, es un experto en eso, ¿no? Ahora, ¿cómo harían el examen forense en el cadáver? Si ya ha muerto, ¿no? Primero que algo parecido. Se busca presencia de embarazo por los signos citoscópicos y características del útero anexos. Abren a la paciente, un útero que está gestando no involuciona en un día, demora varios días en involucionar. Entonces ustedes ven un útero grande, ¿no? Medio violáceo, con aspecto de ser abierto gestante, abren y encuentran restitos en la cavidad, los restitos van a patología, ¿no? Entonces buscan signos en el útero de que ha habido un embarazo reciente y de que en la mujer ha tenido signos de embarazo, ¿no? La hipertrofia mamaria, la línea alba de acá, cosas que nos decían, bueno, esta mujer estuvo gestando y este útero hemos encontrado signos compatibles con un embarazo reciente. Entonces, por lo tanto, si ha habido embarazo, y ahí uno puede decir si ha habido aborto o no, ¿no? Y ahí se busca ya los signos de aborto y el aborto provocado, ¿no? Porque no todos los abortos son provocados necesariamente, pero a veces van al Ministerio Público porque había sospecha y uno encuentra que no fue provocado. Bueno, ahí quedó todo, ¿no? Pero todo eso es peritaje médico, todo eso tiene que hacer el médico. Bueno, mencionando algo ya de los aspectos legales del aborto, ¿no? Ya no son aspectos médicos, el aborto es ilegal, pero usted lo sabe, ¿no? Hay países que tienen el aborto legalizado, ¿no? En América del Sur, ¿quiénes tienen legalizado? Creo que Uruguay, me parece. Creo que Argentina también. La mayor parte de países no. En el Perú el aborto es ilegal, ¿no? Se estima aproximadamente que en el Perú se hacen 370.000 abortos clandestinos por año, ¿no? Una cantidad tremenda. El hecho de que sea ilegal no quiere decir que no se haga. Se hace, pero en la clandestinidad. El aborto tiene varias maneras de enfocarlo. Usted puede enfocarlo desde el punto de vista, qué sé yo, antropológico, biológico, religioso, pero tiene también una contrapartida económica. Como todos los actos humanos, tiene una contrapartida económica. Hay una gran industria atrás del aborto clandestino, ¿no? Si usted ponga a pensar cuánto cobran en promedio médicos, obstetrices, enfermeras, hasta estudiantes, técnicos de enfermería que hacen abortos. Todos tienen sus tarifas, ¿no? Si ustedes multiplican por la cantidad de abortos clandestinos que hay al año, es una cantidad increíble de dinero, ¿no? Increíble, unos cobran más, otros menos.
pero así le pusieran solamente $100, ¿no? En promedio, le ponemos 12 ceros más. Le pongo 2 ceros más, ¿cuánto sería? 37 millones, ¿no? Más o menos. Sí, no más. Sí, 37 millones creo que salió, ¿no? Pues evidentemente eso cuesta más, ¿no? Es una gran industria que mueve una cantidad de dinero, ¿no? Y hay muchos intereses en esto, en juego. Eh, el aborto terapéutico, ¿no? Que es un aborto que sí se puede hacer, ¿no? Sí se puede hacer aquí en el Perú, ha sido reglamentado por esta resolución del MINSA, donde establece que el aborto terapéutico tiene ciertos requisitos o ciertos motivos para hacerlo. ¿Cuáles son esos motivos, no? Mola diatiforme parcial, ¿no? Que la mamá, la gestante, tenga una mola parcial. En la mola hay feto, pero la placenta está degenerada ¿no? Con las vellosidades que ya conocen. Hiperemesis gravídica refractaria. Es difícil de mostrar porque actualmente hay un montón de fármacos para controlar la hiperemesis gravídicas. Neoplasia maligna que requiera un tratamiento. O sea, que la mujer tiene una neoplasia y tiene que recibir una quimioterapia y con un embarazo no puede tener quimioterapia, pues, ¿no? Y si esperan que los 9 meses ya va a ser muy tarde. En ese caso hay que interrumpir el embarazo para que la mamá pueda recibir tratamiento si no se muere, ¿no? Eso se considera dentro del aborto terapéutico. Todos los abortos terapéuticos tienen que ser sustentados por junta médica. Ojo, por junta médica. No es que yo provoqué el aborto y después yo hago mi informe al juez, ¿no? Y yo consideré que por esta razón debo hacer el aborto. Tiene que haber junta médica. Junta médica son conmigo 3 personas. Es mejor hacerlo dentro de una institución. Puede ser un hospital, una clínica, donde 3 médicos certifican la necesidad del aborto terapéutico, más el director del establecimiento firman y levantan un acta, ¿no? Esa es la forma como se debe proceder. Y pruebas que sustenten la razón. Si ha sido mole diatiforme parcial, por ejemplo, van a pedir dosaje de su unidad beta, ecografías, todo lo que demuestren que realmente eso era el cuadro que tenía la gestante. O sea, que tampoco es así muy alegremente que se hace, ¿no? Tiene sus requisitos que tienen que cumplirse, porque si no, si hay una denuncia, el fiscal nos va a procesar, porque el aborto es un acto ilegal, ¿no? Actualmente. El aborto terapéutico, digamos, tiene que ser, no es penalizado, pero con el consentimiento de la mujer, ¿no? Por lo mismo que les ha puesto, cuando es el único medio para salvar la vida, la gestante, ¿no? Solamente en ese caso está permitido. El aborto sentimental y el aborto genésico no, son ilegales en el Perú, pero tienen penas muy pequeñas, menor de 3 meses. Entonces yo no he visto a nadie que se vaya preso pues, por una pena de menos de 3 meses, ¿no? El aborto sentimental, por ejemplo, es el aborto producto de una violación, ¿no? Entonces, a veces la mujer exige el derecho al aborto. La ley no se lo permite, ¿no? No se lo permite. Pero si lo hace y la denuncia, la pena va a ser menor de 3 meses. Y el aborto eugenésico, que es un tema que está en el Congreso hace años y no lo discuten, que en otros países sí se da, es el aborto de aquellos productos de la gestación que tienen severo daño y no van a tener ninguna calidad de vida. Por ejemplo, una mujer que está gestando un niño anencefálico, ¿no? Entonces, le hacen la ecografía, ven que es anencefálico, la ley no le permite que interrumpa el embarazo. Tiene que continuar sus 9 meses llevando en su vientre al feto anencefálico. Claro, el anencefálico se muere apenas nace, ¿no? Las primeras horas, ¿no? Entonces, pero no permite la ley actualmente en el Perú. Es algo que debía discutirse, ¿no? Con respecto al aborto eugenésico. O sea, solamente el terapéutico, bajo ciertos requisitos, es el que no está penalizado. Todo lo demás está penalizado. ¿Cuál es la penalidad? El autoaborto, por ejemplo, o sea, cuando la mujer misma hace el aborto, tiene una pena privativa significa cárcel, ¿no es cierto? No mayor de 4 años. Ahora, el aborto que hace otra persona y es consentido por la gestante, tiene penas de 2 a 4 años. No es muy alta tampoco. Pero si la mujer murió, se extiende hasta 6 años. Esto es donde más cae el delito médico. Hay médicos en la cárcel, ¿no? Que están cumpliendo condena, no por hechos, por delitos culposos, no, por delitos dolosos, porque el aborto es delito doloso.
¿no? Hicieron con aborto consentido, se les murió la paciente, pero la pena es relativamente benigna, ¿no? Porque 6 años en el Perú, una pena relativamente benigna, por los beneficios penitenciarios que hay, pues, ¿no? Ahora, el aborto no consentido, que se le hace a una mujer sin su consentimiento, tiene penas mayores, 3 a 10 años. Pero si a consecuencia de eso la mujer encima se murió, ¿no? La muerte será no menor, o sea, del 3 sube como mínimo a 5, como mínimo, ¿no? Pero si es el que lo ha hecho es un personal de salud, o sea, médico, obstetriz, enfermera, se agrega una inhabilitación por parte del colegio respectivo que no excede los 5 años. O sea, que el médico que hace eso se va preso y el colegio médico tiene que inhabilitarlo, ¿no? Pero que no excede los 5 años. A pesar son penas relativamente benignas, ¿no? Si el aborto es preterintencional, ese que la persona le provocó el aborto, pero no fue su intención porque no sabía que estaba gestando, en el aborto preterintencional la prisión es no mayor de 2 años, ¿no? Cuando es menor de 2 años, casi nadie cumple prisión efectiva, ¿no? No cumple prisión efectiva, son a veces prisiones que le llaman con restricciones nomás, ¿no? A esto vamos a... Lea, el problema del aborto es un problema que no solamente es sociológico, es un problema de la sociedad, sino es un problema religioso y también es un problema de tipo económico, ¿no? Entonces, peritajes, como es algo frecuente, puede ser que en determinadas circunstancias sí tenga que verse frente a un peritaje de aborto. Cualquier médico debería poder hacerlo, ¿no? Ya sea pues, en paciente vivo o en cadáver, ¿no? Entonces, pero ahora, para ustedes fijen mejor los criterios obstétricos, todo el curso de obstetricia, lógicamente, lo van a hacer y lo van a practicar también, ¿no? ¿Hay alguna duda, alguna interrogante, algo sobre esto? ¿No? ¿O está todo en regla? ¿No? Bueno, si no hay ninguna interrogante, entonces ya lo dejaríamos acá y a las 6:30 con el grupo A3. ¿Ya? Entonces acá nomás quedamos, chicos. Nos vemos más tarde en el grupo A3 entonces. ¿Ya? Hasta luego, doctor. Hasta luego. Chao.